Buenas noches, ya estamos aquí para compartir la palabra de Dios el día de hoy. Esa palabra que nos hace trascender, esa palabra que nos impulsa, esa palabra que quita toda venda de nuestros ojos, esa palabra que nos hace conocer realmente quién es Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios, que es viva y eficaz y no regresa vacía. Esa palabra que transforma. Es lo único que realmente transforma nuestras vidas, transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestra manera de ver la vida. Es la palabra de Dios, ¿ok? Así que el día de hoy vamos a compartir a partir de Génesis 18. ¿Qué es lo que realmente Dios nos enseña por medio de su palabra? La palabra de Dios realmente es algo que sucedió. Es algo que realmente aconteció en la vida, algo que realmente sucedió, algo que es algo histórico porque pasó en la historia, pero algo que tiene datos, fundamento, algo verdadero. Y nosotros tenemos que realmente tomar eso para nuestras vidas, posicionarnos y realmente apropiarnos de esa verdad, porque es algo histórico, algo real, algo que sucedió hace años y que Dios permite que nosotros en este tiempo podamos leer para realmente apropiarnos de esa verdad y no dejarnos influenciar por realmente cosas que muchas veces no son real, sino que es una mentira que la persona al creer tanto lo hace una realidad, pero no es verdad. Lo único verdadero es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces no tenemos que posicionarnos de esa verdad y desechar y anular toda mentira, toda cosa que no viene de Dios, que no hay realmente datos reales para que sean fundamento y base en nuestras vidas, como creencias, como mitos. Esas cosas no, porque esas cosas no son reales. Fue alguien que creyó en eso y que realmente pasó de generación en generación, pero no es algo que es verdadero, que tenga fundamento, como realmente la palabra de Dios sí lo tiene. Entonces tenemos que despertar y tenemos que ver realmente qué vamos a creer para que realmente a partir de ahí nosotros podamos avanzar, tengamos una dirección, un camino a seguir. No en base a creencias, no en base a mitos, no, sino en base a una verdad, algo que sucedió con datos específicos. Y de ahí nosotros poder sujetarnos, poder agarrarnos de eso, ¿ok? Entonces, esa es la palabra de Dios, es real, es verdadera. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Génesis 18? Nos dice, aquí a partir del versículo 6, ¿ok? Primeramente dice que Abraham recibe la visita del Señor. En Génesis 18, Abraham recibe la visita del Señor. Acá dice, el Señor se le apareció a Abraham, en el versículo 1, junto al encinar de Mamré, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo, y dijo, mi señor, si este siervo suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol, ya que han pasado por donde está su servidor.
déjame traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara, su esposa, y le dijo, date prisa, tómate unos 20 kilos de harina fina, amásalo y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado y eligió un ternero bueno, tierno y se lo dio a sus sirvientes. Entonces le prepararon todo esto a estas 3 personas que estaban debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron, esas 3 personas le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, le respondió Abraham. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Y Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle, yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó, sí te reíste. Entonces, esto de acá realmente nos deja una enseñanza, ¿ok? Nos enseña esta palabra de Dios. Sara ya era anciana y dice la palabra de Dios que ella había dejado de menstruar. Pero ellos tenían un deseo en su corazón. Hace muchos años, Abraham y Sara, que era un matrimonio, ellos soñaban con tener un heredero, con tener un hijo, que era el deseo de su corazón. ¿Ok? Entonces ellos ya eran ancianos. Abraham salió de su tierra y de su parentela y fue a otra nación a vivir, lejos de su familia, porque fue obediente a la orden que Dios le dio. Y él cargaba ese deseo en su corazón de ser padre y Sara de ser madre. Pero ellos ya eran ancianos. Dice que Abraham tenía ya cerca de 90 años. ¿Ok? Y Sara también. Entonces, Sara se rió. ¿Por qué Sara se rió? Porque ella ya era anciana. Y ella todavía dice, ¿acaso voy a tener yo placer en estar con mi esposo y tener un hijo? Si mi esposo ya está viejo, cerca a 100 años iba a tener Abraham. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Y Dios te dice hoy día, ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿Dios acaso se ha olvidado de los deseos más íntimos de tu corazón? La palabra de Dios dice bien claro en Salmos 37:4, si no me equivoco, que dice, a partir del versículo 3, Salmos 37, a partir del versículo 3, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces Sara era una mujer que se deleitaba en el Señor.
y que ella tenía un deseo en su corazón. ¿Ok? Entonces Dios es un Dios de imposibles. Lo que es imposible para los hombres lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y así Jesucristo lo dijo. ¿Ok? Entonces Sara en su vejez, en su mente, en su corazón, ella ya no creía que podía ser mamá. Ella ya no creía que podía amamantar a su propio hijo. Porque antes de eso Sara comete un error de hacer que Abraham se meta con la esclava. Porque ella creía que ya no podía ser mamá. Pero Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su palabra. Y Dios te dice en este día, ¿cuál es tu imposible? Porque Dios puede hacer realidad los deseos más íntimos de tu corazón. Pero el Señor quiere que tú confíes en el Señor y que te mantengas firme en su palabra. Y que te deleites en Dios. Y Él va a cumplir conforme a su palabra. Porque dice la palabra de Dios, deleítate en el Señor y Él hará realidad los deseos de tu corazón. En tu corazón hay deseos profundos que para ti son imposibles de hacerse realidad. Una, de repente, por las circunstancias, por la condición en la que te encuentras. ¿Ok? Puede ser por un tema económico, puede ser porque en el lugar donde estás es imposible que eso acontezca. Entonces, pero hay un deseo en tu corazón. Y el Señor manda a decir que para Él no hay nada imposible. Que Él puede hacer realidad. Que eso que tú anhelas en tu corazón se haga real, se haga palpable. ¿Ok? Así como lo hizo con Sara y con Abraham. Porque en el versículo 18 Dios le dijo a Abraham, le dijo, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Y en el versículo 21 de Génesis habla del nacimiento de Isaac. Entonces Dios lo que Él dice lo cumple y lo hace realidad en el tiempo de Él. Porque dice la palabra de Dios en Génesis 21, tal como el Señor lo había dicho. Se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Y esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo, le puso Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac significa Dios me ha hecho reír. Y Dios quiere hacerte reír. Porque cuando Dios cumpla los deseos de tu corazón, tú vas a llorar, pero de alegría. Tú vas a reír de lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque Dios lo que dice, lo cumple. Dios cumple sus promesas. Porque Dios no es hombre como nosotros, para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Él lo que dice, lo cumple. Y Sara quedó embarazada, siendo anciana, y tuvo su hijo Isaac, porque significa que Dios la hizo reír. Entonces, el propósito de Dios en tu vida es cumplir los deseos de tu corazón y hacerte reír, porque eso va a traer alegría a tu interior. Entonces, tiempo que en este año tú le escribas a Dios. Agarra una hoja como yo lo hice y plásmale a Dios los deseos más profundos de tu corazón
escríbelo, porque Dios ve, Dios escucha. No hay nada imposible para Dios. Y escribe los deseos de tu corazón, porque solamente Dios te lo puede hacer realidad. Y entrega en este mes, que es el primer mes del año, entrégalo eso a Dios como una primicia. Y dile: Señor, estos son los deseos más íntimos que yo tengo en mi corazón. Sana mi alma, sana mi corazón. Yo aún deseo, aún tengo sueños, aún tengo deseos en mi corazón. Y no hay nada imposible para ti, Dios. Por eso yo te pido que en este tiempo tú puedas hacer realidad conforme a tu palabra. En el tiempo tuyo, Dios, estos son mis deseos. Y plásmalo. Y ten una visión. Porque la persona que no tiene una visión, la persona que no sueña, es una persona que realmente está pobre espiritualmente. Pobreza no significa no tener dinero. Pobreza significa no tener una visión, no tener un sueño. Y Dios quiere que tú plasmes esos sueños de tu corazón. Escríbele a Dios los sueños que tienes en tu corazón, porque Dios hace que nuestros sueños, conforme a su voluntad, se cumplan. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Sara quedó embarazada y tuvo un hijo, ¿ok? Y que se llamó Isaac. Y ellos celebraron ese nacimiento de Isaac, porque ella tuvo un hijo aún en su vejez, cuando en su condición humana era imposible que ella pueda tener un hijo. Era imposible, según la ciencia, era imposible que ella pueda tener un hijo. Pero Dios es un Dios que quiebra muchas veces los patrones naturales, porque Él es el creador. Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Entonces, Él hace que las cosas sean conforme a su voluntad. Y Él hace que las cosas sean reales. Entonces, Dios es un Dios bueno, todopoderoso y hacedor de cosas imposibles. ¿Ok? Y otra cosa acá que también les quiero hablar. Antes de eso, como les dije, Sara, como no creía que podía tener un hijo siendo anciana, ella hizo que Abraham, su esposo, se meta con la esclava, que era Agar. Y antes de Isaac nació Ismael, que fue el primer hijo de Abraham, de la esclava, de la egipcia. Pero no era el propósito de Dios que el heredero sea Ismael. Dios quería que el heredero sea Isaac, que salió del vientre de Sara. ¿Ok? Pero Sara quería ayudar a Dios, entre comillas. Por eso nosotros no podemos ayudar a Dios. Bueno, cuando queremos ayudar a Dios, vamos a cometer errores. Dios no necesita la ayuda de nadie. Entonces tenemos que aprender a esperar y a confiar en Dios. Y Sara cometió ese error de decirle a su esposo que se meta con la egipcia para que tengan un hijo. Y ellos tuvieron un hijo que fue Ismael. ¿Ok? Y cuando nació Isaac, ya Ismael estaba ahí. Creo que tenía, no sé, no dice la Biblia cuántos años tenía, pero no era un niño todavía. ¿Ok? Entonces, y Sara ya le incomodaba ver a Ismael ahí. A Sara ya le incomodaba que la egipcia, la esclava, esté ahí con el hijo de Isaac. Como decir, con el entenado. Ya le incomodaba. Entonces Sara, ¿qué le dijo a Abraham? Por favor, le dice, despide a tu hijo y a la esclava y que se vayan lejos. No los quiero junto a mi hijo Isaac. Quiero que se vayan. Pero para Abraham fue difícil tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque sea como sea, Ismael también era su hijo. Entonces, él no quería que él se vaya de su vista. ¿Entiendes? Él quería estar aún bajo el cuidado de Ismael también. Pero Dios le dijo a Abraham lo siguiente. Le dice,
Abraham le dijo, no te angusties por el muchacho, ni por la esclava. Hazle caso a Sara, a tu esposa, porque tu descendencia se establecerá mediante Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una nación grande, porque es hijo tuyo. Y al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, la esclava, poniéndose en el hombro. Y luego entregó a su hijo y la despidió. Y Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Entonces, Abraham tuvo que obedecer lo que realmente Sara le dijo. Sara le indicó que esa mujer se vaya con su hijo, porque no quería que viva junto a su hijo. Entonces, muchas veces, Abraham se angustió, dice, para tomar esa decisión. ¿Y qué me hizo entender a mí también esta palabra? Que muchas veces nosotros nos movemos por sentimientos, por emociones, porque queremos ser buenas personas. Y está bien, tenemos que ser buenas personas, pero no podemos confundir nuestras emociones con el propósito de Dios. Porque muchas veces las decisiones que Dios nos manda a tomar, muchas veces son decisiones difíciles en nuestras vidas. Pero nosotros muchas veces no queremos dejar nuestra zona de confort, lo familiar, porque, ay no, ¿cómo voy a hacer eso? Mi hijo, ¿cómo voy a despedir a mi hijo? ¿Cómo lo voy a dejar ir? Y si le pasa algo más adelante, nunca más lo voy a ver a mi hijo, ¿no? Eso yo creo que eso era lo que Abraham pensaba en su corazón. Él tenía miedo de dejar a su hijo partir, ¿ok? Pero Dios no trabaja en base a nuestros sentimientos. Dios no trabaja en base a nuestras emociones. Dios trabaja en base a propósitos. Tenemos que nosotros aprender a no afanarnos a una persona, a no aferrarnos a algo, ni a lo material, ni al humano. ¿Ok? Tenemos que aprender solamente a aferrarnos a Dios, porque nosotros somos simples mortales. No podemos aferrar, ay no, pero tengo que dejar a mi mamá. Ay no, pero tengo que dejar mi trabajo. Ay no, pero tengo que dejar mi casa. Ay no, pero tengo que dejar mi país. Ay no, pero tengo que dejar mi familia. Hay mucha gente que se aferra a las cosas y tienen miedo de salir y lamentablemente dejan de vivir porque no cumplen el propósito de Dios por los cuales los ha creado, porque se aferran a los sentimientos. Y la palabra de Dios dice bien claro que el corazón es perverso y engañoso. O sea que muchas veces nuestros sentimientos nos engañan. Entonces, tenemos que vivir conforme a los principios, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios nos manda. Y así Dios va a cumplir los deseos más íntimos de nuestros corazones. No confundamos ser buenos con realmente dejar de cumplir el propósito de Dios. No, son dos cosas distintas. Cada uno tiene un propósito en esta tierra. Dios los ha creado con un propósito. Y no tenemos que aprender a entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Hay algo ardiente que está en lo profundo de tu corazón y que muchas veces tú estás dejando de vivir ese deseo profundo por ser la persona, la buena gente de tu casa, la buena gente de tu trabajo. Y estás dejando de vivir lo que realmente Dios ha creado para ti. Hay un deseo ardiente en tu corazón que muchas veces no está siendo realidad porque estás poniendo a personas o a cosas antes de cumplir los deseos de tu corazón. Yo, por ejemplo, ¿cuál era el sueño de mi corazón? Tener una familia. Yo ya me había recibido, yo ya había estudiado mi carrera, como toda persona, como todo ser humano que tiene sueños, metas y objetivos.
Yo ya había estudiado, ya mi vida estaba en Cristo, ya estaba trabajando para una empresa, ya era casi, como decir, fija en una empresa, fija. Pero yo tenía el deseo de mi corazón de tener mi familia. Entonces yo le pedí a Dios, yo le decía, Señor, yo sé que mi esposo no lo veo así a mi alcance, pero yo sé que él está caminando en esta tierra y tus ojos lo ven, pero yo no lo veo, pero yo sé que él existe. Y mi esposo realmente no estaba en mi país, él estaba en otro país. Entonces yo tenía que renunciar a mi confort, tenía que renunciar a lo que ya tenía que renunciar a lo que ya había conquistado por alcanzar mi otro propósito, que era que era el deseo de mi corazón, que era mi familia, que era conquistar mi familia. Que cuando te hablo de familia, te hablo de esposo y de hijo, porque después esa es tu familia, ese es tu hogar, y luego el resto son parientes. Entonces yo tenía que cumplir con yo tenía ese deseo de mi corazón. Entonces yo tenía que renunciar a los míos, ¿ok? Para yo poder alcanzar el otro sueño que yo tenía. Yo ya había cumplido un sueño de ser profesional, de trabajar en una empresa, ya había cumplido ese sueño, pero tenía otro sueño que me faltaba, que era conquistar mi familia. Y yo tuve que dejar mi país, tuve que dejar la casa de mis padres, tuve que dejar mi comodidad, mi confort y enfrentar un nuevo país, un nuevo idioma y empezar todo de cero. Y mucha gente no hace eso. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Porque tienen miedo de soltar lo que ya tienen. Y de decir, ¿y qué será de mi vida? ¿Y si me va mal? ¿Y si realmente las cosas no funcionan? ¿Cómo voy a dejar mi familia, mi casa, mi hogar, mis seres queridos? Pero recuerda que Dios te ha creado con un propósito y que también tienes que tener amor propio y no permitir que por cosas o personas tú no puedas alcanzar tus sueños. Medita en eso. Medita. Como yo tengo el portugués en la cabeza, también hay cosas que no consigo explicar. Pero medita en esa palabra. Haz una reflexión. Y di, Señor, ¿realmente yo estoy viviendo para cumplir los deseos más profundos de mi corazón? ¿Para alcanzar mis metas, mis objetivos? ¿O lo familiar, estar aquí? Hay gente que vive con sus padres ya casados, con hijos, con esposos. Yo no entiendo. Digo, Señor, si tu palabra dice, el hombre se unirá a su mujer, ¿ok? Y dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios no dice, si se casan, vayan a vivir con sus papás, métanse en sus casas, vivan ahí en un cuarto. No, eso no es el propósito de Dios. Por eso que los matrimonios no avanzan, porque están incumpliendo con un mandato de Dios. Dice, el hombre se unirá a su mujer y será una sola carne. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice en la palabra, vayan a vivir todos juntos en la misma casa, o si no, construyan el segundo piso y así hasta arriba. Por eso que vienen los conflictos, por eso que vienen los problemas, porque hacemos las cosas de la manera que el hombre cree que es, y así no es. ¿Ok? Entonces yo quiero que tú reflexiones y en este año comiences a vivir diferente, conforme a la palabra de Dios. Y así tú vas a conquistar, así vas a madurar, así vas a crecer, así vas a poder llegar a otros niveles, porque tu lado emocional va a ser transformado, va a ser fortalecido. No vas a ser una víctima, vas a ser una héroe aprendiz. Vas a ir aprendiendo cada día, vas a ir creciendo cada día. Errar es humano, errar es normal. El error te lleva al aprendizaje,
Pero fallar es ignorar lo que ya has aprendido. ¿Entiendes? Todos vamos a errar, porque nadie nace sabiendo. Pero fallar es cuando tú realmente ignoras lo que ya has aprendido. Y eso sí realmente no está bien. Porque cuando uno ya aprende, uno ya sabe y no vuelve a cometer el mismo error. ¿Ok? Entonces tenemos que realmente hacer las cosas como Dios manda. Ser esforzados y valientes. Y realmente hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Principios. Principios son innegociables. Cuando tú vivas basados en los principios de Dios, tú vas a poder ver que todas las áreas de tu vida van a ser prósperas. Prósperas. Porque Dios quiere que tú prosperes en todas las áreas de tu vida. Lo emocional, lo espiritual, lo financiero, en tu área conyugal, en tu área familiar, con tus hijos, en tu trabajo, en todas las áreas de tu vida. Entonces tú no puedes estar metido años de años en el mismo ambiente, con las mismas personas. Tú estás afligida, estás afligido, porque no es el plan de Dios para tu vida. Por eso que te angustias, por eso que tienes dolor en tu interior, porque no estás viviendo realmente conforme a la voluntad de Dios. Tienes que ser libre. Por eso el día de hoy, haz una carta a Dios. Pon tus objetivos, pon tus sueños. Y Dios es real. Yo empecé así a partir del 2010. Yo agarraba una cartulina a fin de año y yo agarraba los catálogos de UNIC, de ESICA, y yo recortaba familia, una mujer con vestido de blanco, una novia, yo recortaba la novia, viajes, yo recortaba los viajes, todo lo que mi corazón deseaba, yo lo plasmaba en cartulina y lo pegaba. Y yo le entregaba a Dios, Señor, estos son mis sueños, estos son mis planes, que en el tiempo tuyo, Dios, todo se haga realidad. Y no les miento, todo lo que yo le plasmé a Dios, todo lo que yo le escribí a Dios hasta el punto y la coma, Dios lo hizo realidad en mi vida. Tuve que dejar mi zona de confort, tuve que dejar. Pero con Dios tú conquistas y recibes 100 veces más, mucho más de lo que tú sueñas e imaginas. Entonces tienes que ser realmente esforzada y valiente, esforzado y valiente, y plasmar tus sueños a Dios. Y Dios te va a impulsar para que tú realmente puedas conquistar. Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Para que tú puedas dominar tus emociones, para que tú puedas gobernar tu vida y no ser una víctima de los sufrimientos. ¿Ok? Dios ha dado un espíritu de poder que es posible conquistar, que es posible crecer, que es posible llegar a otros niveles, que es posible prosperar. Entonces, empieza tu nuevo año de una manera diferente. Créele a Dios, cree su palabra y Dios realmente te va a llevar a otros niveles de vida. Basta ya de lo mismo, basta ya de la misma rutina, basta ya del mismo café, basta. Vive cosas diferentes, ten experiencias nuevas, porque eso va a renovar tu mente. Eso va a renovar tu manera de pensar. Deja tu zona de confort. Deja el conformismo. Deja la vida fácil. Haz algo nuevo. Lista 10 cosas que tienes que aprender en este tiempo. Y lista 10 cosas que ya tienes que dejar en este tiempo. De abandonar. Y así realmente Dios va a hacer que se cumplan los deseos más profundos de tu corazón. Entonces justamente esa era la palabra que les quería compartir el día de hoy. Y nada es imposible para Dios. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque en Cristo somos más que vencedores. Así que el día de hoy, si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, yo te invito que el día de hoy tú lo hagas. Y que tú aceptes a Cristo. Porque con Él te va a sustentar. Él te va a fortalecer para ese crecimiento, para llegar a esa meta, a ese objetivo. ¿Ok? Así que vamos a orar en esta hora. Señor, te doy las gracias en esta hora por tu palabra.
Gracias, Dios, porque he comprendido, Señor, que mi vida sin Jesucristo está completamente vacía. En esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos, Dios. Te pido en esta hora que la sangre de Jesucristo me limpie de todo mal. Y en esta hora yo decido abrir las puertas de mi corazón y recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Que escriba mi nombre en el libro de la vida y perseveraré hasta el fin para ser salva o salvo. Te lo pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esa es la oración de fe. Este video va a quedar grabado. Dale un me gusta. Comparte la palabra con otras personas para que así tengan una clareza y una dirección de la vida que tienen que seguir. ¿Ok? Les mando un beso, un saludo. Que Dios las bendiga. Y estamos aquí todos los domingos a las 9 de la noche, conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Chao.